Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y le doy la bienvenida al estudio del libro de los Hechos que seguiremos en el capítulo número 3 del versículo 11 en adelante. Si usted es primera vez que nos acompaña en este canal Edificándonos, le solicito que se suscriba a nuestro canal y apriete también ahí la campanita, de tal manera que cada vez que vaya subiendo videos sea usted el primero en saberlo. Y si usted ya está suscrito, por favor comparta este video con otros para que la palabra del Señor se expanda por todos lados. Comenzaremos el estudio en el capítulo número 3, en el versículo 11. Haremos un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Recuerden ustedes que cierto día el apóstol Pedro y Juan fueron al templo y se encontraron ahí con un cojo que era de nacimiento. Este hombre no había sufrido un accidente, sino que desde nacimiento estaba cojo y tenía más de 40 años. Y este hombre entonces recibió el poder caminar nuevamente, producto de un milagro que sucedió ese día, y todo el pueblo alabó y glorificó porque vio al cojo saltando y corriendo entre los pasillos del templo. Y luego la historia va a continuar, ahora en el versículo 11, un punto no menos importante es que vimos que los milagros del Nuevo Testamento son instantáneos, son inmediatos, son completos. Nada que ver con los milagreros modernos. Aquí en el versículo número 11 vamos a seguir con la misma historia y dice que estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Este punto es muy importante en el relato, debido a que el apóstol Pedro se dio cuenta que la gente, la multitud que corrió entre los pasillos al ver a este hombre sanado, en realidad estaban maravillados no por el poder de Dios, es decir, no le dieron el crédito a Dios. Estos hombres corrieron pensando que el poder radicaba en el apóstol Pedro o en Juan, que ellos eran los poderosos. Sin embargo, Pedro les va a decir en sus caras que esto que ha sucedido no es por el poder de ellos. El Dios de Abraham, dice el versículo 13, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron, repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner libertad a Jesús. El apóstol Pedro va a hacer un gran discurso, una predicación más, así como lo hizo en Hechos capítulo 2, que nosotros recordamos, y si no los ha visto puede repasar ahí los videos. Una predicación que llegó al corazón. En esta oportunidad nuevamente va a predicarles a estos hombres sobre el Cristo resucitado, a este Cristo en el cual ellos habían visto y habían dado muerte al autor de la vida, que va a decir un poco más adelante. Estos hombres habían concluido mal. No se habían dado cuenta que era el poder de Dios el que había sanado a este hombre. Pedro entonces va a evocar a Abraham. Y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, el Dios de nuestros padres, les está diciendo. Pedro también era judío, así que les está hablando de algo que ellos conocían. De Isaac, de Abraham, de Jacob, el Dios de nuestros padres. ¿Ha glorificado a quién? A su siervo Jesús. Fíjese cómo es llamado aquí. Nuestro Señor Jesucristo es llamado el siervo, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato. Y ahora va a colocar en el argumento a Pilato, el romano. Entonces ustedes fueron los que
lo entregaron y repudiaron al siervo de Jesús, entregándolo a Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Es interesante también que Pedro se dio cuenta que Pilato quiso ponerlo en libertad a Jesús, pero ya sabemos que la política, los intereses, el futuro de Pilato jugó en contra de él y entonces cedió a la presión de los judíos. Pero ustedes repudiaron al santo y justo, ahora le llama santo y justo, primero le llamó siervo, ahora al santo, al justo, a nuestro Señor Jesús, y pidieron que se les concediera un asesino. En vez de soltar al santo y al justo, soltaron al asesino y dieron muerte ¿a quién? Al autor de la vida. Como dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, el verbo, y luego en el versículo 14, el verbo se hizo carne, el autor de la vida, el que estaba ahí en el principio, que todo ha sido hecho por él y para él, y por él, el autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí vemos otra vez el poder de Dios. ¿No se dieron cuenta de que era Dios el que había sanado a este cojo? No lo habían reconocido y tampoco habían reconocido que era Dios el que había resucitado de entre los muertos a nuestro Señor Jesús. Y Pedro va a decir algo muy interesante en este argumento, es que va a señalar que él, junto al resto de los apóstoles, y en este caso con Juan ahí al lado, dice, nosotros somos testigos, testigos oculares de lo que sucedió, verdaderos testigos, testigos fieles. Veamos el capítulo 2, versículo 32. También en el argumento anterior de Pedro a la multitud ahí en el día de Pentecostés le dijo, a este Jesús resucitó, Dios, dice, del cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Lo vimos resucitado, lo vimos subir al cielo, lo vimos con nosotros, levantado de entre los muertos. Y más adelante, cuando sigue este argumento, en el capítulo 4, versículo 20, dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos eran realmente testigos oculares, presenciales de lo que había sucedido. Su testimonio era absolutamente válido, porque lo hemos visto y lo hemos oído. Algunos piensan de que los apóstoles habían mentido, estaban mintiendo sobre la resurrección de Cristo. La verdad es que no hay ningún testigo en el mundo que mantenga esta posición por tanto tiempo, incluso hasta la muerte, de decir, yo he visto a Cristo, yo he estado junto al Cristo resucitado, yo lo vi subir al cielo. Nosotros somos testigos. Y luego va a venir un punto muy importante para que ponga atención, aquí en los versículos 16 en adelante, nos va a hablar acerca de la fe. Y este punto lo vamos a contrastar con aquellos milagreros modernos que hablan acerca de la fe, sobre los milagros. Miren, versículo 16. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. Pedro entonces va a hacer una división clara y precisa. Ustedes han corrido acá porque piensan que somos nosotros por nuestro poder que hemos sanado a este hombre. Bueno, ha sido el poder de Dios, no lo han reconocido. Pero además, quiero decirles, les dice Pedro, que por la fe en su nombre es el que este hombre, dice, ha sido sanado. Es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. Pedro entonces le da el crédito a Dios y le da el crédito también a Jesús. La fe en su nombre. ¿Qué significa aquí cuando dice la fe en su nombre? La fe en su poder. La fe en la autoridad de nuestro Señor. En su palabra. En su aspecto moral. Jesús. La fe estaba depositada
depositada en Jesús, es la autoridad. Imagina usted que vamos en la calle y un policía nos para y nos detiene en nuestro vehículo y nos pone la mano adelante y nos dice, bueno, en el nombre de la ley, deténganse. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo la autoridad de la ley deben detenerse. No por decir la ley, en el nombre de la ley, decir la ley, entonces eso inmediatamente, hay que pararse. No, bajo la autoridad de la ley. Cuando dice aquí que la fe en su nombre, no es que la gente diga, yo tengo fe en el nombre del Señor. ¿Cuál era? Jesús. Entonces, Jesús, yo tengo fe en ese nombre Jesús y estoy listo. No. Eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pedro está diciendo que la fe en su nombre es tener fe en la autoridad que tiene Jesús. Y de hecho después lo explica. Es en el nombre de Jesús, es decir, bajo la autoridad de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. No fue la fe de este hombre. De hecho, él no tenía fe. Él cuando Pedro le dijo, míranos, él pensaba recibir dinero, lo vimos en el capítulo anterior, y Pedro le dijo, lo que tengo te doy, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, lo tomó de la mano y hizo, levántate. ¿Qué tenía él? La fe en el poder de Dios. Y gracias al poder de nuestro Señor es que se levantó este hombre y fue fortalecido. A quien ven y conocen. Está diciendo, bueno, este no es un extraño para ustedes. Este hombre ustedes lo conocen. Así que saben que no nos está engañando. Ustedes saben, lo han puesto aquí día tras día y tiene más de 40 años. Entonces ustedes saben y reconocen que este hombre ha sido sanado. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Note, perfecta sanidad. Los milagros bíblicos son perfectos, no son a medias. Le vamos a hacer un milagro, vamos a imponerle las manos y se le van a tapar las muelas y después de un par de meses usted irá mejorando. No, estos son inmediatos, son completos, son milagros de Dios. Perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. La fe en nuestro Señor, la fe en su nombre. La fe es muy importante en el Nuevo Testamento a la hora de los milagros. Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 17, versículo 6, Lucas capítulo 17 y el versículo 6, vamos a encontrar lo siguiente. El Señor Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Las enseñanzas de Jesús son muy importantes en este aspecto. La fe es muy necesaria. Y más aún en los milagros es necesaria la fe en Cristo. Es decir, en el poder de nuestro Señor. Otro texto que quiero invitarles está en Mateo, en el capítulo 14, versículo 28 al 31. Dice que, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es absolutamente necesaria. Luego, aquí mismo en Mateo capítulo 17, un poquito más adelante, en el versículo 14 al 20, cuando llegaron a la multitud, dice, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae al fuego y muchas al agua. Lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron curarlo. Ojo, miren. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Jesús le reprendió al demonio y salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos
llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le dijo, por la poca fe de ustedes. La fe en nuestro Señor Jesús, la fe en la autoridad de nuestro Señor Jesús es importante. Y por eso, cuando fue este hombre sanado, volviendo aquí al libro de los Hechos, capítulo 3, ¿quién era el que tenía fe? ¿El hombre cojo? No, ya vimos que no. Pedro era el que tenía fe. Los apóstoles eran los que tenían fe. Habían visto a nuestro Señor Jesús resucitado y sabían perfectamente quién era y tenían la fe, la convicción en nuestro Señor Jesús, en la autoridad. La fe en su nombre, que bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo podían entonces tomar a este hombre y levantarlo. Los sanadores modernos normalmente le echan la culpa a la persona. Le dicen que por culpa de la persona no es sanada, porque por culpa de que esa persona no tiene fe, no es sanada. Y aquí estamos viendo lo contrario. La fe es esencial en el que está pretendiendo sanar. Pedro era el que tenía fe. Y él es el que confiaba y sabía perfectamente que en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo debían entonces hacerlo y sanarlo. Esto de la autoridad ya lo habíamos visto antes, en el capítulo 2, versículo 38, cuando se habló acerca de la salvación. Dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Por qué debemos arrepentirnos e ir a las aguas del bautismo? Porque lo debemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Decir el nombre solamente? No. En tener conciencia que es bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene poder no solamente de levantar a aquellos que están en aflicción y sanarlos, sino tiene el poder de perdonar nuestros pecados. ¿Usted cree eso? Yo creo eso fielmente. El Señor tiene el poder de perdonar nuestros pecados, así lo dijo. Y por eso entonces que debemos ir a las aguas del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en las aguas del bautismo son borrados nuestros pecados, tendremos perdón de pecados. ¿Y cómo sabemos que tenemos perdón de pecados? Porque creemos en el poder de nuestro Señor. Y no solamente de Él, aquí dice de nuestro Señor Jesucristo, pero en Mateo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la divinidad. Porque sabemos que la divinidad nos perdona. Sigamos con el texto de acá del capítulo 3 del libro de los Hechos. Luego vamos a encontrar dentro del argumento del apóstol Pedro algo muy interesante. ¿Se fijaron que les habló de los profetas? Dice en el verso 17, ahora hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, le dice Pedro. Lo mismo que sus gobernantes. Ok, mataron al Cristo, obraron por ignorancia y sus gobernantes también. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas. Aquí va a venir un tema, los va a llevar a los profetas. Ellos son israelitas, conocen los profetas, son hijos de los profetas, lo va a decir enseguida. Por lo tanto, lo que va a decir ahora a ellos les va a despertar la atención. ¿Qué cosa? Bueno, por boca de todos los profetas, Dios había anunciado que su Cristo debía padecer. Sí, somos culpables, pero también Dios había dicho que Cristo había de padecer. Por lo tanto, debido a esto, debido a que ustedes lo hicieron por ignorancia, pero no dejan de ser culpables. Bien, por lo tanto, dice el verso 19, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. ¿Qué debían hacer? Arrepentirse, convertirse para que sus pecados sean borrados. Muy interesante, porque esto es un paralelo con lo que Pedro dijo a los hombres en Pentecostés. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y ahora les dijo, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Los pecados pueden ser borrados. Los pecados en el verso anterior pueden ser
perdonados, borrados, perdonados. ¿Cómo? Como dijo, primero, arrepiéntanse. En los dos lados dijo lo mismo, arrepiéntanse. Luego dijo acá, conviértanse. Y acá dijo, bautícense. Bautizarse entonces es aquí un paralelo de convertirse. ¿Por qué? Porque las aguas del bautismo, bajamos las aguas del bautismo y salimos para una vida nueva. Somos renovados, somos convertidos. Y por eso que Pedro usó la palabra acá, conviértanse. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados. Es un paralelo, ¿se da cuenta? A fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Y qué les dijo antes Pedro? Dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Tenemos entonces, arrepentirse, arrepentirse. Convertirse, sinónimo de bautizarse. Después dice, perdón de pecados, sinónimo acá de pecados borrados. Y luego dice, recibirán el don del Espíritu Santo y acá tiempos de alivio vendrán de la presencia del Señor. ¡Qué magnífico, qué maravilloso este texto! Pocas veces nos damos cuenta del paralelo de este texto con el anterior. Y sigue el argumento y le dice, vengan vengan de la presencia del Señor tiempos de alivio. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Dice, a Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas. Nuevamente, ojo, le dice, ustedes conocen estas cosas. Y le cita a los profetas. Esto lo habló Dios por boca de sus santos profetas, desde tiempos antiguos. Moisés, ustedes reconocen a Moisés. Los judíos sabían de la autoridad de Moisés. La palabra de Moisés tenía autoridad, o sea, era una persona adecuada para oír y obedecer, porque hablaba de parte de Dios, y le dice, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta tal como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Estaba citando un texto de Deuteronomio capítulo 18, lo conocían muy bien. Estas palabras las dijo Moisés. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta, del que hablaba Moisés, será totalmente destruido de entre el pueblo. Ustedes lo saben. Ustedes saben que Moisés dijo eso, que se levantará un profeta, no dijo el nombre, pero es superior a mí, a él tienen que oírlo, y si no serán destruidos. Asimismo, dice, me perdí aquí, 24. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días, o sea, los profetas anunciaron y anunciaron y anunciaron la venida del Mesías, que es este profeta. Ustedes son los hijos de los profetas. Ustedes saben esto, son los hijos de los profetas. Deberían saberlo. Y si no lo saben, deberían saberlo. Y son hijos del pacto que Dios hizo con su padre. Al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ustedes conocen a Moisés, saben de Abraham, son los hijos de los profetas, conocen las escrituras. Y ahí se hablaba de Cristo, de este profeta. Dice que si ustedes no lo obedecen, serán destruidos. Claro, recuerden que antes dijo que hay que arrepentirse, convertirse para que los pecados sean borrados. Si no creemos en este profeta, que es Cristo, ¿cuándo van a ser perdonados nuestros pecados? No van a ser perdonados nuestros pecados. Por mucho que queramos acercarnos a Dios, si no obedecemos lo que está diciendo Pedro, no serán perdonados nuestros pecados. Es decir, seremos destruidos espiritualmente. Y luego, cuando venga el Señor, tendremos nuestro justo castigo. Para ustedes, en primer lugar, le dice el versículo 26, Dios, habiendo resucitado a su siervo, Jesús, le llamó siervo antes, ¿se acuerda? Ahora, nuevamente, siervo, lo resucitó. Y ese es un tema que va a estar tratado constantemente en las predicaciones. El Cristo resucitado, lo resucitó. Nosotros somos testigos de eso. Lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo para que podamos gozar del perdón de los pecados y podamos gozar de la presencia del Señor y de la vida eterna. Apartarnos de nuestras iniquidades, como dijo el salmista en el capítulo 1, hay dos caminos, el camino del justo y el camino del inicuo.
y los hombres siguen el camino de los inicuos y hay que entonces apartarse de ese camino. Y la única forma es que nos arrepentamos, nos vamos a convertir, los pecados van a ser borrados y van a venir tiempos de refrigerio, refrigerios en nuestra vida, refrigerio espiritual. Ustedes son los hijos de los profetas. Todo esto bajo el nombre de Cristo Jesús. Jesús tiene el poder de sanar a los hombres como fue en esta oportunidad y tiene el poder de perdonarnos los pecados para la vida eterna. ¿Usted cree esto? Si aún no se ha decidido, hoy es el día. Contácteme, ponga ahí sus comentarios en el video para que busquemos cristianos cercanos donde usted vive y obedezca la palabra del Señor. Arrepiéntase, bautícese para que sean perdonados sus pecados. El Señor tiene el poder de perdonarle los pecados. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Jesús tiene el poder? Obedézcale. Obedézcale. Que el Señor le bendiga.